¿Qué tal? Soy Martín y voy a resolver un ejercicio de funciones implícitas. Bueno, es un sistema de dos ecuaciones con cuatro incógnitas, ¿sí? Es un poquito el más grande que te tomamos en el sentido de la cantidad de ecuaciones y la cantidad de incógnitas. Bueno, el ejercicio dice así. El sistema de ecuaciones, esto que está acá, ¿sí? Se cumple en x0 y 0, z0 u 0 igual a 1, 1, 2, 1. ¿Sí? Ahora vamos a verificar que verdaderamente ese es el caso. Verifique que dicho sistema define implícitamente a z en función de xy y a u en función de xy en un entorno de 1, 1 y hay una ecuación para el plano tangente a la superficie sigma de ecuación z igual f de xy en 1, 1, f de 1, 1. ¿Sí? O sea, es un ejercicio bastante completo, nos piden varias cosas. Vamos a empezar por verificar que este sistema define implícitamente a z y a u en función de xy. A ver qué significa eso. Si uno hace abstracción de lo que dice acá, o sea, se imagina que acá dice una f que depende de xy, z y u, ¿no? Esto depende de xy, z y u, y esto también depende de x, y, z, y bueno, esta u no tiene, pero no importa, pero podría tenerla, ¿sí? En el sentido de que esto es una función que depende de cuatro variables donde no aparece una de ellas, la 1 aparece acá, ¿sí? Si uno elige dos variables, por ejemplo, la x y la y, acá se desea que las variables independientes sean x e y porque uno despeja z en función de xy y a u en función de xy. Quiere decir que para cada xy hay un z y un u, o sea, las variables independientes son las x y la y, ¿sí? Y las dependientes serían u y b, u y z, porque u está despejada en función de xy y z está despejada en función de xy. O sea, la idea es más o menos la siguiente. Si yo en cada una de estas ecuaciones me paso las x y las y para acá, cosa que no se puede hacer, porque justamente ese es el teorema de la función implícita, ¿no? Me paso todo para acá, se supone que uno puede despejar la z y la u en función de xy, ¿sí? Esa es un poco la idea. Pero claro, eso no es obvio, ¿no? No es obvio que de este sistema eso se pueda hacer. Entonces hay que probarlo usando el teorema de la función implícita. El teorema de la función implícita, para este caso, tiene dos funciones f y g y entonces procedemos a llamarlas a esas funciones para poder empezar a trabajar con el teorema. Una muy buena idea es decir, bueno, f de x y z u es todo esto, ¿sí? Esto es f de x y z u, ¿sí? Pues yo no puedo dejar esto, no es manejable. Mejor que todo esto sea f y que todo esto sea g. Entonces yo ya estoy en posición de empezar a nombrar las hipótesis del teorema de la función implícita para esta f y para esta g. Esa es la idea. ¿Está bien? Bueno, veamos si se cumplen las siguientes tres propiedades que son justamente las del teorema de la función implícita. La primera, muy sencillita, ¿sí? Es que la f y la g, lo que vos estás llamando f y g, cuando vos las evaluás en 1, 1, 2, 1, ¿sí? 1, 1, 2, 1, verdaderamente te dé 0, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, si yo pongo en la primera 1, 1, 2, 1. Bueno, acordate que es x, y, z, u. Es bastante importante el orden, ¿sí? Esto es x y z y después u. Acordate el alfabético, mira, x, y, z y después la u, bueno, vino última, pero es x, y, z, u. Entonces acá yo pongo x y me queda 1, ¿no es cierto? X por y, 1. Después me queda e a la u por z. U por z sería este por este. Este por este, 2. Pero menos 2, 0, ¿ves? E a la 0, 1. Más z, que es 2. Menos 4, y bueno, ¿esto cuánto queda? 1, e a la 0, 1. 1 y 1, 2, y 2, 4, menos 4, 0. Y bueno, lo mismo acá, lo hacemos rapidito. X por z, ¿cuánto sería? X por z sería 1 por 2, 2, más e a la y por z es 1 por 2, menos 2 e a la 0, más 2i, y es 1, más 2, menos 5, igual 0. Pero fíjate un poquito la idea, ¿cómo se arma esto? Bueno, uno pone acá alguna cosa y después ajusta estas constantes para que den 0, ¿sí? Fíjate que 2 más 1, 3 más 2, 5, menos 5, 0. Acá este 5 lo pusimos a propósito para que esto funcione, obviamente, ¿no? Cuestión que esto se cumple tal como indica el enunciado. Cada uno dice, ¿y dónde está el enunciado? Bueno, vos no tenés que descubrir que este punto satisface
de sistema. Nosotros te damos que el 1, 1, 2, 1, vos lo metés ahí y da 0. ¿Sí? Por eso dice, se cumple tal como indica el enunciado. No es que vos tenés que adivinar cuál es este punto. ¿Está bien? Cuestión que f y g en 1, 1, 2, 1 valen 0. ¿Sí? Bueno, pues la segunda hipótesis es que f y g son C1, que f y g son C1 en el punto 1, 1, 1, 2, 1. Bueno, ¿esto cómo se hace? Bueno, si uno le toma el gradiente a la f y el gradiente a la g y son continuos, ¿no? El gradiente, digamos que tendría las derivadas parciales, ¿sí? De la f y de la g. Entonces, si eso es continuo, si el gradiente es continuo, quiere decir que las derivadas parciales son continuas y eso justamente sería decir que f y g son C1. Acá está calculado el gradiente de f, que sería esto respecto de x, entonces ¿qué te queda? Y, nada más. Esto respecto de y, ¿cuánto queda? X, nada más. Esto respecto de z, ¿cuánto queda? Hay que entender que en la f y en la g, x, y, z y u son variables independientes. O sea, ¿esto cómo se deriva, por ejemplo, respecto de z? Bueno, esto no va a nada. Esto quedaría e a la u z menos 2, e a la u z menos 2, por la derivada de lo de adentro respecto de z, que es u más 1, más este 1, ¿sí? Y después esto respecto de z, ¿cuánto queda? Esto respecto de u, ¿cuánto queda? E a la u z menos 2 por z. ¿Está bien? Esto es lo que está acá. Y el gradiente de g también, respecto de x, ¿cuánto queda? Solo la z, ¿no? Respecto de x, solo la z. Respecto de y, ¿cuánto queda? Acá no va nada. Acá queda e a la iz menos 2 por z, ¿no? E a la iz menos 2 por z más 2. Respecto de z, ¿qué queda? La x más e a la iz menos 2 por y, ¿no es cierto? Y acá como justo no aparece u, ¿no? Bueno, respecto de u vale 0. Pero el gradiente de f y g es una función continua, o sea, los gradientes son funciones continuas en todo el espacio R4, ¿no? En todo el espacio R4, ¿no? En particular en el punto 1, 1, 2, 1. ¿Sí? Esta es la segunda hipótesis. Y tal vez ahora venga la más importante. Tal vez ahora venga la más importante. ¿Ves? Acá nos escribe Ricardo maravillosamente. Ambos gradientes son continuos en R4, es decir, f y g son C1 en R4. ¿Sí? Entonces se cumple que f y g son C1 en un entorno de x0 y 0, z0, 0, 1, 1, 2, 1. Porque claro, como es en todo R4, en particular en un entorno del punto 1, 1, 2, 1. ¿Está bien? Y ahora viene la más importante, tal vez. Si yo quiero de este sistema que dice f igual 0 y g igual 0, ¿sí? Haciendo abstracciones, esto dice f igual 0 y g igual 0. ¿Sí? Si yo de este sistema quiero despejar la z y la u, tengo que averiguar, o tengo que verificar, mejor dicho, que la matriz jacobiana de f y g, respecto de las variables z y u, en el punto 1, 1, 2, 1, el determinante de esta matriz jacobiana, ¿sí? ¿Cómo es? A ver, recordemos, porque esto es una notación, ¿no? Esto es una notación, pero ¿cuánto vale esto? Bueno, esto vale lo siguiente. F'z, F'u, ¿ves? Acá está, F'z, F'u, G'z, G'u, ¿sí? Eso es lo que esta notación representa si vos tuvieras que hacer la cuenta. Esto es una notación, acá no te dice cuánto vale. ¿Cuánto es esto? F'z, F'u, ¿ves acá? F'z, F'u, G'z, G'u. ¿Pero por qué z y u? Porque el sistema, porque el ejercicio dice que define a z y a u. Entonces, si define a la z y la u, abajo van la z y la u. ¿Te lo grabaste? Si no, si esto de acá llegas a confundir, ya está automáticamente mal. Como vos querés despejar la z y la u, la matriz, el determinante de la matriz jacobiana de f y g respecto de las variables z y u, o sea, esto que está acá, tiene que ser distinto de 0. Bueno, entonces, ¿cuánto vale f'z? Bueno, eso lo tenemos calculado acá, ¿ves? Esto es f'x, f'y, f'z. Es todo esto, f'z, pero lo evalúo en 1, 1, 2, 1. Por supuesto que esto, ¿ves acá la e? U por z es 2, 2 menos 2, 0. O sea, vos cuando veas e a la algo y lo evalúes en el 1, 1, 2, 1 va a ser e a la 0, 1. Esto te lo hago para que hagamos más rápido la cuenta. Entonces, ¿esto cuánto vale? U, que es 1, más 1, 2. ¿Ves? Esta componente, cuando la evaluás en 1, 1, 2, 1, vale 2. Vamos a f'u. F'u sería esta última componente, ¿no? F'x y z, u. Cuando lo evalúo en 1, 1, 2, 1, acordate, esto es e a la 0, 1, por 2, 2. ¿Ves? Acá está este 2.
G'(z) es esta. ¿Está bien? G'(x), G'(y), G'(z). Cuando evalúo esto en 1, 1, 2, 1, ¿cuánto queda? 1 más 1 por e a la 0, acordate. 1 y 1, 2, ¿ves? Y G'(u) ¿cuánto vale? 0. Entonces vos calculás este determinante común de una matriz de 2 por 2, que todo el mundo sabe hacer, este por este menos este por este. Y vale menos 4, distinto de 0. Distinto de 0. Vos tenés que aclarar que es distinto de 0. Vos no dejes menos 4, porque no importa si es menos 4, 80 o pi sobre 2. No importa. Lo que importa es que es distinto de 0. Entonces es importante que vos aclares que es distinto de 0. Entonces, ¿qué hay que hacer ahora? Bueno, estas tres cosas, que la f y la g se cumplen, que las ecuaciones f igual 0 y g igual 0 se cumplen en 1, 1, 2, 1, que los gradientes son continuos, es decir, f y g son C1 en R4 y en particular acá, y la más importante, el determinante de la jacobiana de f y g respecto de z y u, en el punto 1, 1, 2, 1, z y u porque querés despejar la z y la u, es menos 4 que es distinto de 0. Estas tres cosas alcanzan para decir que el sistema dado define implícitamente a z y a u, siendo ambas diferenciables las funciones. ¿Quiénes son diferenciables ahora? ¿No? Inclusive son seguros, pero no importa que sean diferenciables en este momento. Siendo ambas diferenciables, la f y la g, las funciones f y g son diferenciables en el punto, y claro, f y g dependen de x y y. Entonces estas son funciones diferenciables en el punto 1, 1, porque la x y la y en x0 y 0 son justamente 1, 1. ¿Sí? O sea, la f y la g, las funciones estas que vos se supone que podés definir para expresar la z en función de xy y la u en función de xy, son también diferenciables. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que hacer acá? Bueno, escribir la ecuación del plano tangente, justamente, al gráfico de la función z igual f de xy en el punto 1, 1, f de 1, 1. La ecuación del plano tangente al gráfico de z igual f de xy en 1, 1, f de 1, 1, ¿cuánto vale? Bueno, por supuesto que te acordás cómo es esto. Si este fuera el punto x0 y 0, f de x0 y 0, acá qué iría. Z igual f de x0 y 0 más la derivada respecto de x, la primera, por x menos x0, más la derivada respecto de y por y menos y0. Lo que pasa es que justo x0 es 1, y0 es 1, y f de x0 y 0 es f de 1, 1. Entonces acá lo único que hay que sustituir es cuánto vale esto y cuánto vale esto. ¿Sí? F de 1, 1 no hay duda cuánto vale. Porque f de 1, 1 es la z cuando x0 y 0 es 1, 1. Entonces, de acuerdo a este dato que nosotros te dimos, la z0 es 2. 2, acá 2. ¿Está bien? Este valor es 2. Porque z0 cuando x0 y 0 es 1, 1. 2, acá va 2. Lo único que falta calcular es esto, f'x y f'y. ¿Está bien? Y yo sé que hay un poquito de dificultad en esto, entonces lo vamos a hacer muy en detalle. A ver, vos suponete que querés derivar la z respecto de x, ¿sí? O sea, el sistema es f igual 0, g igual 0, ¿te acordás? Y de acá se supone que despejás la z en función de xy y la u en función de xy. La z se llama f de xy y la u se llama g de xy. No vayas a confundir esta f con esta f. Si vos pones acá f grande, está frito. Esta es una f minúscula y esta es una g minúscula. No tiene nada que ver con estas f y g. ¿Sí? Es bastante importante que le prestes atención a cuál es la chica y cuál es la grande. Digamos, en español, esto tiene una explicación que seguramente te explicaron maravillosamente en la teórica, pero en español la f y la g son las del sistema. Y vos definís z en función de xy y u en función de xy, y esas las que vos definís son las minúsculas. ¿Sí? Bueno, entonces, si de este sistema vos despejás z y u, acá abajo van siempre z y u. Pero vos suponete que querés derivar la z respecto de la x. ¿Está bien? Entonces, bueno, acá abajo va la z. ¿Sí? Esto no cambia nunca. FG, ZU. Siempre acá va la ZU porque son las variables que vos despejaste. ¿Sí? Y si vos querés derivar la z respecto de la x, lo único que tenés que hacer es cambiar en este determinante de acá abajo, donde dice z, como es la z respecto de la x, acá tiene que ir la x. Todo lo demás queda igual. ¿Está bien? A ver otra vez. Otra vez. Si vos despejás la z y la u,
acá abajo tiene que ir la z, no hay otra forma, ¿sí? Porque vos despejás la z y la u. Y si querés derivar la z respecto de la x, lo único que tenés que hacer es cambiar donde está la z por x. ¿Está bien? Claro, pero ¿dónde va evaluado esto? Bueno, esto va evaluado en dos componentes, porque la z depende de x e y. Entonces, este lado va evaluado en x0 y 0. Y este lado va evaluado en x0 y 0, z0, u0, y en x0 y 0, z0, u0, o todo el cociente en x0 y 0, z0, u0. Y hay un menos que seguramente también te explicaron maravillosamente en la teoría, que es de pasar para acá y bueno, aparece este menos, ¿sí? En la deducción. Así que es menos este determinante dividido este determinante. Tal vez lo hayas visto con esta notación, pero no importa, es lo mismo. Matriz derivada de f y g respecto de lo que sea y matriz derivada de f y g respecto de lo que sea. Si vos despejaste la z y la u, acá abajo van z y u. Eso no puede cambiar. ¿Está bien? Acá van la z y la u. Y si querés derivar la z respecto de x, acá va la x. ¿Está bien? ¿Esto dónde va evaluado? En x0 y 0. ¿Y todo esto dónde va evaluado? En x0 y 0, z0, u0. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a ver. Ahora hay que sustituir f'x en 1, 1. ¿Sí? Bueno, f'x, ¿cuánto vale? Bueno, con otra notación sería la derivada de z respecto de x en 1, 1. Según la regla de derivación de funciones implícitas, acá va menos, este menos, no te lo olvides. Y acá va fg, zu, porque vos despejaste la z y la u. Y si vos querés derivar la z respecto de x, donde dice z va x. ¿Está bien? Esto va evaluado en 1, 1, porque son xy, 1, 1. Y esto va en 1, 1, 2, 1, porque x0 y 0, z0, u0 es 1, 1, 2, 1. Este determinante menos 4 es el que habíamos chequeado que era distinto de 0 para poder garantizar que se despejan la z y la u, ¿te acordás? ¿Sí? Este da menos 4 distinto de 0. ¿Y el de arriba cómo es? Bueno, fg, así que ¿esto cuánto vale? Vamos a repasar una vez más. f'x, f'u, eso es esto. G'x, g'u, eso es esto. Por ejemplo, f'x, ¿cuánto es? Bueno, hay que agarrar esta y derivarla respecto de x. Pero yo te recuerdo que ya lo teníamos hecho, ¿sí? Yo te lo hago rápido ahora. Era en las componentes de los gradientes teníamos todas las derivadas. f'x, f'y, todas. Pero vamos a hacerlo una vez más, total, no hay problema. F'x, ¿cuánto es? Y, ¿ves? Y. ¿Y la y cuánto es? 1. Entonces acá va 1. Después va f'u. ¿Está bien? F'u, ¿cuánto vale? Esto nada, nada, nada. Y esto te queda e a la u por z. Acuérdate que a la algo en este caso vale 0 cuando lo evaluas acá. Y por z que es 2. Entonces acá va 2. F'x, ¿cuánto? G'x, ¿cuánto es? Bueno, G'x se va a esto, queda la z, queda 2. ¿Está bien? La z es 2. Y G'u, ¿cuánto vale? Nada, 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 nada. 0. Conclusión, este por este, menos este por este. ¿Está bien? Bueno, entonces cuando metes acá cuando calculas este determinante, ¿cuánto queda? 0 menos 4, ¿no? 2 por 2, 4, menos 4. Con este menos te queda más 4 y con este menos 4 te queda menos 1, este cociente. ¿Saben? Sería 4 dividido menos 4. Menos 1. Conclusión, esto vale menos 1. Ya tenés la derivada de f respecto de x. Y respecto de y, para repasar, ¿cuánto sería? Acá te copié la primera. Respecto de y, ¿cómo sería? F y g van arriba, que son las que van siempre, y abajo despejaste la z y la u. ¿Sí? Y ahora vos querés despejar la z respecto de la y, ¿no es cierto? Acá dice, la z respecto de la y, la z respecto de la y. Entonces, lo único que hay que cambiar es donde dice z, y. Acá, por ejemplo, cambié la zx porque estaba despejando, derivando la z respecto de la x. ¿Está bien? La z respecto de la x. Así que acá va, lo único que hay que cambiar es este y. ¿Sí? Por lo tanto, este 2, 0 no te lo verifico, porque no va a cambiar, ¿no? Este 2, por ejemplo, que es f'u, que es el mismo, y este 0 es g'u, que es el mismo. Vamos con la primera. F'y. Esto respecto de y, ¿cuánto queda? La x, y la x vale 1. ¿Está bien? Y después g'y, ¿cuánto vale? Nada, y después te queda z, por e a la y z, te vuelve a quedar un 4 acá. ¿Está bien? No, y más 2i, La derivada de 2i, 2. 2 más 2, 4. ¿Está bien? Entonces queda 1 menos 8, con este menos, bueno, dejémoslo, menos 8 dividido menos 4, hay 3 menos, así que queda un menos, y 8 dividido 4, 2. Conclusión, la derivada de f respecto de y en el punto 1, 1, ¿cuánto vale? Menos 2. Bueno, entonces lo único que hay que hacer es meter este menos 1 acá
acá está, menos 1 por x menos 1, este menos 2 acá, menos 2 por y menos 1, este era f de 1, 1, que era 2, ¿te acordás? Eso es dato acá, 1, 1, f de 1, 1, este es 2, y esta es la ecuación del plano tangente. ¿Está bien? Bueno, espero que te haya servido el video, es el ejercicio más, digámosle, grande en tamaño del teorema de la función implícita, y si querés mirar una vez más para acordarte bien esta fórmula, y sería una muy buena idea que vos lo vuelvas a resolver. Bueno, esperamos que te estés preparando bien para el examen y nos vemos pronto en un video especial sobre cómo hay que escribir en un examen, ¿eh? Hasta luego.